Bueno, en Zarauzon, una de las preocupaciones del grupo y de los temas que siempre han estado un poco encima de la mesa ha sido el tema del cambio climático y de la preocupación que eso nos puede suscitar. Ya, de hecho, se han organizado varias conferencias en torno a este tema. En 2016, en mayo de 2016, quizás recordáis, estuvo aquí Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente, y ella pues estuvo compartiendo con todos nosotros temas en torno a la conferencia de cambio climático que se había hecho en el año 2015 en París, la COP21 de París. Con posterioridad, el grupo Zarauzon organizó una visita guiada a la empresa Irizar Mobility en Aduna, empresa que apuesta pues, por el transporte y por la fabricación de vehículos pues, que parten de motores pues, con energías limpias y no tradicionales. Y posteriormente, el año pasado, en enero, la investigadora Elisa Sainz de Murieta, del Centro Vasco de Excelencia BC3 de Leioa, en Vizcaya, pues también nos dio una charla sobre la evolución desde las cosas que se fueron hablando en la conferencia de París hacia la conferencia, hasta el COP Glasgow, que tuvo lugar que ha tenido lugar en 2021. Entonces, bueno, está claro que el tema del cambio climático y la descarbonización pues son temas que van a estar encima de la mesa de la sociedad durante los próximos años. Parece que estaba muy lejos, que a nivel internacional los países habían llegado a unos acuerdos y a unas agendas muy ambiciosas, que partían, por ejemplo, que decían que para el 2030 pues las emisiones de gases de efecto invernadero bajarían en un 40% y para el 2050 esa reducción sería del 90%. Pues parecía muy lejos, parecían unos años muy lejanos, pues ya están llegando. Y el hidrógeno, que es el tema que hoy nos ocupará, el hidrógeno verde, pues parece que puede ser un agente importante en esa transición energética, ecológica, que nos acompañe en llegar a estos horizontes, ¿no? Y bueno, pues para cualquier transición y para cualquier cambio, pues hay que querer, hay que poder y hay que saber. Y hoy pues vamos a tener ocasión de saber más de este tema gracias a estos dos ponentes que os presentaba. Va a subir enseguida Ekain Fernández, pues si quieres, Ekain, puedes subir para que te vayan conociendo. Ekain es de Zarauz, es ingeniero e investigador y trabaja en Tecnalia, en una corporación tecnológica llamada Tecnalia, en San Sebastián. Y lleva muchos años, ya desde su doctorado, pues investigando sobre temas de hidrógeno. Entonces le veis muy joven, pero es un experto. De hecho, a día de hoy, coordina los temas de hidrógeno en Tecnalia, en la empresa en la que trabaja, y el año pasado le invitaron a ser parte del comité técnico del Comité Europeo de Distribución de Hidrógeno. Y eso nos hace ver pues, que está en la punta del conocimiento de este tema a nivel nacional y europeo. Primero nos va a hablar él, luego nos va a hablar Carlos Fúnez. Carlos Fúnez, como os decía antes, es profesor en la Universidad de Castilla y La Mancha. Se va a conectar de manera telemática, entonces le veremos en la pantalla, veremos su presentación y le veremos a él. Carlos es todo un experto a nivel nacional, es una persona de referencia en este campo, es ingeniero también y es jefe de unidad de ingeniería y montaje en el Centro Nacional de Experimentación en Tecnología del Hidrógeno. Por lo tanto, son dos personas muy representativas de este tema y que nos van a traer información de muy primera mano. Así que os invitamos a estar atentos, tomar buenas preguntas o notas para comentarios que podamos tener y luego, cuando acabemos, podemos hacerles a los dos, alguna pregunta. Así que ahora ya te toca, Ekain, empezar. Gracias. Vale. Arratsalde-on, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias, Ana, por la introducción y por comentar que me mantengo joven, y la verdad es que eso te agradezco. Bueno, ya me ha introducido Ana, soy Ekain Fernández, responsable de tecnologías de hidrógeno de Tecnalia, y estuve aquí hace 6 años, también en otro evento de Zarauzon, con Ana también presentando y otros ponentes.
Y en aquel momento también presenté, una parte de mi presentación también fue sobre hidrógeno, sobre coches de hidrógeno, sobre los desarrollos que estamos haciendo en ese momento en Tecnalia, y la verdad es que en ese momento el interés en hidrógeno era, la verdad es que muy bajo, y desde el año pasado otra vez ha habido un aumento de interés en este ámbito, como un resurgir del ave fénix. Y bueno, en la presentación de hoy os queremos mostrar por qué de ese interés, por qué otra vez ha resurgido este tema. Yo también voy a mostrar los potenciales usos en general del hidrógeno. También voy a introducir cuáles son las iniciativas, proyectos estratégicos que se están publicando tanto en Europa como en España como en Euskadi. Y luego ya Carlos, que también es un placer tenerle aquí, aunque hoy sea online, pero bueno, esperemos que la próxima sea juntos aquí en el escenario. Él se va a centrar más en las tecnologías de hidrógeno y también luego va a exponer un caso de uso final del hidrógeno. Entonces, para poner un poco de contexto a la temática, bueno, esta es una gráfica de un informe reciente del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que antes ha mencionado Ana, y en donde se muestra claramente la relación de las emisiones de gases de efecto invernadero con el calentamiento global. Básicamente, aquí en esta parte veis cómo aumenta la temperatura y ya es cuando en los últimos años es cuando ha aumentado más y es debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que están directamente relacionados con la actividad humana. Esto, el calentamiento global, luego repercute en lo que es el cambio climático, en los cambios que estamos viendo actualmente, que podemos ver en las sequías, inundaciones, deshielo de glaciares, que eso también puede llevar a aumento del nivel del mar, etc. Entonces, para no seguir acelerando estos fenómenos e ir destruyendo nuestro planeta, ya, como ha comentado también un poco antes Ana, se están fijando unos objetivos para poder reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, el dióxido de carbono, y, por ejemplo, Europa ha fijado tener unas emisiones netas cero para el 2050. Para ello, lo que necesitamos son todas las herramientas disponibles y herramientas que podamos tener en el futuro también, tecnologías, implementar, demostrar esas tecnologías a gran escala. Por ejemplo, un ejemplo interesante es el que se encuentra en el informe de la Agencia Internacional de Energía, que también publicado este año, donde la agencia indica o define unos objetivos para los diferentes años y para los diferentes sectores. Por ejemplo, como el objetivo es esa transición energética, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso está relacionado con el uso de combustibles fósiles, no seguir teniendo centrales térmicas de carbón, no seguir teniendo pozos de petróleo y gas, también aumentar la capacidad de energía renovable, electrificar, pues, por ejemplo, la movilidad, etcétera. Aquí también podéis ver en la parte de abajo que también hay objetivos para aumentar la producción de hidrógeno, ¿no? Y para los diferentes años. Y cuando hablamos de hidrógeno como facilitador de la transición energética, por un lado, para esa transición energética necesitamos aumentar lo máximo posible la capacidad de energía renovable, por ejemplo, solar o eólica, y luego intentar electrificar lo máximo los procesos que tengamos, los procesos industriales, para llegar a esa descarbonización, para llegar a esas emisiones cero. El tema es que no todos los procesos industriales se pueden electrificar o no son viables de electrificar. Y ahí es donde entra el hidrógeno,
que de alguna forma puede aportar a la hora de llegar a esa descarbonización total, que ahora os voy a mostrar en los siguientes ejemplos. ¿Por qué el hidrógeno? El hidrógeno, por un lado, nos sirve para, de esa producción de esa energía renovable, convertirlo a gas, y en ese formato, a gas o otro formato, y poder distribuirlo, por ejemplo, a través de tuberías, a través de barcos, al usuario final, ¿vale? También sirve, de alguna forma, para también almacenar energía en forma de hidrógeno. Comparado, por ejemplo, con otras soluciones, como las baterías, que tienen un periodo de almacenamiento corto, cuando necesitamos un periodo de almacenamiento largo, por ejemplo, producimos energía en verano, pero lo queremos guardar y utilizarlo en invierno. Para ese caso, donde necesitamos almacenamiento interestacional, ahí en el hidrógeno se puede almacenar durante largos periodos de tiempo y luego, en ese caso, lo utilizaríamos en invierno. Y también ese hidrógeno también sirve para descarbonizar los usos finales, diferentes usos finales, ¿vale? Que ahí pongo unos ejemplos, lo podéis ver mejor en la siguiente gráfica. ¿Cuáles son los, donde aparece un ranking de los usos finales y la potencialidad del hidrógeno en los diferentes sectores? Por un lado tenemos los sectores más convencionales donde se utiliza, las industrias que utilizan ya hidrógeno, por ejemplo, la industria del amoníaco, que el amoníaco se produce a través del hidrógeno y luego, a partir del amoníaco, producimos fertilizantes para alimentación. También está la producción de metanol. En la industria petroquímica también, para muchos tratamientos, necesitamos hidrógeno. El tema es que actualmente el hidrógeno que se utiliza en esos procesos no es hidrógeno verde. Hidrógeno verde significa hidrógeno renovable o limpio, de origen renovable. En ese caso, actualmente se utiliza hidrógeno gris, que es la que emite dióxido de carbono. Entonces, al sustituir el hidrógeno verde o renovable por hidrógeno gris, estaríamos reduciendo las emisiones de CO2. Luego también otros sectores donde podemos utilizar el hidrógeno o tienen gran potencial es en las acerías, que son grandes emisoras de CO2, y ahí también ya se están estudiando nuevos procesos donde se utilizaría hidrógeno. Y luego ya tenemos la parte más relacionada con movilidad, que están por un lado los vehículos ligeros, por ejemplo los coches, donde probablemente haya otras alternativas, por ejemplo los coches eléctricos puramente de baterías, que puedan ser más prometedoras que los coches de hidrógeno. Pero ya si nos vamos a vehículos pesados, donde necesitamos largas autonomías, una larga autonomía o llevar pesos grandes, por ejemplo, en camiones, en trenes, en barcos, ahí ya el hidrógeno presenta grandes ventajas con respecto a los vehículos puramente eléctricos. Y luego también pues hay proyectos también que se están anunciando de uso de hidrógeno para impulsar aviones. Ya estamos hablando, por ejemplo, hay alguna compañía que ha proyectado los primeros aviones para el 2030-2035. Y ya en menor medida también hay algunos proyectos donde se están utilizando el hidrógeno para viviendas, por ejemplo, para quemar en calderas. Para poder aumentar escalar ese hidrógeno para que sea ya una realidad, hay 4 cadenas de valor que puede ser interesante, donde podemos aplicar ese hidrógeno. Por un lado están los clústeres industriales cerca de la costa, luego también utilizar las infraestructuras de gas natural para poder distribuir ese hidrógeno, los corredores de transporte y las rutas de transporte marítimo. Es decir, ya tenemos unas rutas de transporte marítimo y aprovechar esas rutas para poder transportar hidrógeno como energía. Voy a poneros unos ejemplos. Para el primer caso, igual ya conoceréis este proyecto, que es el Corredor Vasco de Hidrógeno, que está liderado por Petronor Repsol, donde el objetivo es
demostrar la cadena de valor de hidrógeno, que es producir, distribuir, almacenar y usar ese hidrógeno en la misma zona geográfica, que bueno, ahora últimamente coge el término de Valle del Hidrógeno, Hydrogen Valley, y es un proyecto donde participan varias empresas, en centros y también instituciones, y al final se va a realizar, o la idea es realizar ese proyecto cerca de la costa, en la zona de Bilbao, y validar lo que es toda la cadena de valor en esa zona. En el caso de uso de infraestructuras de gas natural, actualmente ya hay una iniciativa que lo están impulsando en los operadores de transporte de gas, por ejemplo, un ejemplo a nivel nacional es Enagas, y con otras empresas europeas, para crear una red de gas de hidrógeno, con el objetivo de producir hidrógeno renovable, verde, en zonas, por ejemplo, que tengamos mucho sol y produzcamos hidrógeno de forma barata, que puede ser el sur de España, norte de África, y aprovechar las redes de gas para inyectar ese hidrógeno en las redes de gas natural y llevar ese hidrógeno hasta el resto de Europa, ¿vale? Al principio será mezclado ese hidrógeno con el gas natural, pero el objetivo final es tener hidrógeno puro para llegar a una descarbonización total. También se está estudiando cómo puede afectar el inyectar ese hidrógeno en las redes de gas, tanto a las tuberías como a los diferentes componentes, también a los componentes finales, como pueden ser las calderas, los motores, las turbinas. Y ahí un ejemplo es el proyecto H2Area, que está liderado por Nortegas, donde se está estudiando pues, una red de distribución de gas, estudiando esos materiales y componentes, cómo se comportan en contacto con diferentes porcentajes de hidrógeno. Un ejemplo de los corredores de transporte es el proyecto La Y Vasca del hidrógeno, que está liderado por Iberdrola, donde el objetivo es tener hidrogeneras, que son gasolineras, pero bueno, al final estaciones de repostaje de hidrógeno, y el objetivo ahí es que sirva para repostar vehículos principalmente pesados, y también vehículos que estén cerca de la zona portuaria o cerca de la zona del aeropuerto. Y también ahí pues participan en varias empresas vascas. Y luego, como ejemplo de rutas de transporte marítimo, el hidrógeno se puede transportar de diferentes formas. El más común que conocemos, las formas comunes, el hidrógeno gas. Pero bueno, para aumentar la capacidad de almacenamiento y transporte de ese hidrógeno, un ejemplo es licuar ese hidrógeno, que al final es bajar mucho la temperatura de operación. Y un ejemplo de transportar ese hidrógeno, que es básicamente lo que queremos es transportar energía entre continentes, es el barco, el proyecto que están haciendo entre Australia y Japón, que serían en una distancia de 9.000 kilómetros, con un barco donde se transporta hidrógeno licuado. Es decir, se produce en Australia hidrógeno a coste competitivo, barato, porque ahí tiene mucho sol, y ese hidrógeno, tras licuarlo, se transporta y en Japón se le da uso, ¿no? Que al final tienen demanda de esa energía. Otro ejemplo es el proyecto que están haciendo entre Brunei y Japón. En este caso no es ni hidrógeno gas ni es hidrógeno líquido, sino que es hidrógeno que se adhiere a un compuesto, que es un portador de hidrógeno. Básicamente, en Brunei lo que van a hacer es producir hidrógeno y añadirle ese hidrógeno a un compuesto para que luego ese compuesto con el hidrógeno se transporte hasta Japón, y en Japón se extraiga el hidrógeno para su uso final y luego de vuelta otra vez a través de un barco, volver esa molécula
otra vez se hidrogenaría y al final sería un ciclo. Y también es una forma de transportar de hidrógeno, en este caso a través de un portador. Ahora ya un poco centrándonos en qué estrategias, qué iniciativas hay a nivel europeo, estatal y también en Euskadi. En primer lugar, el año pasado se publicó la Estrategia Europea de Hidrógeno, donde se han marcado unos objetivos claros en cuanto a, por ejemplo, producción de hidrógeno, pues, por ejemplo, hasta el 2024 producir 6 gigavatios de hidrógeno renovable, en este caso enfocado en electrólisis. Luego ya para el 2030 tener hasta una capacidad de 40 gigavatios y luego a partir del 2030 ya tener una industria que pueda utilizar ese hidrógeno renovable ya a gran escala y que sirva para descarbonizar sectores que son difíciles de descarbonizar, que algunos ejemplos ya he puesto anteriormente. En Europa también se están haciendo y se llevan haciendo grandes esfuerzos en los últimos años para el desarrollo e impulsar el desarrollo y también la implementación de tecnologías de hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el partenariado público-privado Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, que también está apoyado por 2 asociaciones, Hydro Europe y Hydro Europe Research, que está relacionado más con este último, con la investigación, y donde se han ido llevando a cabo varios proyectos para poder impulsar y desarrollar estas tecnologías de hidrógeno en toda la cadena de valor, desde producción hasta distribución y su uso final. Y luego también este año se ha creado una alianza nueva, la European Clean Hydrogen Alliance, o sea, la Alianza Europea de Hidrógeno Limpio, bueno, hidrógeno limpio, verde, renovable. Veréis que voy utilizando la misma palabra, pero bueno, al final es, el sentido es el mismo, similar. Y ahí lo que se está impulsando es la creación de grandes proyectos, megaproyectos, para poder demostrar y crear esas cadenas de valor de hidrógeno. A nivel en España, el año pasado se publicó la hoja de ruta de hidrógeno, con uno también definiendo objetivos claros, producción de hidrógeno hasta 4 gigavatios. Al final, cada país también está poniendo su granito de arena para llegar a conseguir los objetivos europeos y al final los mundiales. También el objetivo para el 2030 es tener entre 100 y 150 hidrogeneras, estaciones de repostaje de hidrógeno, entre 5.000 y 7.500 vehículos, etcétera. Luego también en los últimos meses hemos estado trabajando en una agenda sectorial de la industria de hidrógeno, basándonos en la hoja de ruta de hidrógeno. Esta agenda sectorial ha estado liderada por la Asociación Española de Hidrógeno y el objetivo es también definir unas medidas para poder impulsar en este sector del hidrógeno en España. Y luego ya a nivel de Euskadi, en primavera de este año se ha publicado la Estrategia Vasca del Hidrógeno, también con sus medidas concretas. Y por resumirlo en 4 ejes principales, por un lado tenemos el objetivo de crear un mercado local, impulsar la producción de hidrógeno renovable, de bajo carbono, y por otro lado, utilizar ese hidrógeno como herramienta, ¿no?, para la descarbonización de la industria y también de la movilidad. Importante también desplegar todo lo que es la infraestructura de, una vez producido ese hidrógeno, distribuirlo, transportarlo y almacenarlo cuando se requiera. Y el último eje, por un lado, de formar a personas, a trabajadores en este ámbito. También impulsar la I+D y también el desarrollo industrial para que podamos crear tecnología propia aquí en Euskadi, tanto para utilizarlo aquí en nuestras empresas como también para exportarlo. Y desde el año pasado se creó un grupo de trabajo de tecnologías de hidrógeno en Euskadi, liderado por el clúster de energía, con el objetivo de que participemos las diferentes empresas, diferentes centros y vayamos impulsando este sector.
y al final, pues con todo este boom del hidrógeno que estamos teniendo, se han ido sumando más empresas y más instituciones, y ya desde este año tenemos un foro sectorial de hidrógeno donde nos solemos juntar periódicamente y solemos presentar los proyectos que estamos llevando a cabo. Entonces, un poco resumiendo la presentación, pues como veis, el hidrógeno es un elemento clave, o porque pretende ser clave para la descarbonización o conseguir la descarbonización completa de los procesos industriales y al final también de nuestra economía, y para ello se están proyectando y se están ejecutando varios proyectos por parte de las empresas, y también estamos teniendo un apoyo institucional para poder impulsar este sector. Y muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues Ekain, agradecerle la cercanía con la que nos transmite temas tan gordos, como me ha gustado, ¿no?, esa capacidad de aterrizar el tema desde el nivel internacional a llegar ya al micro del foro sectorial, ¿no?, y ver que está esto pues más cerca de lo que nos parece, ¿no? Así que muchas gracias, muy instructivo. Eskerrik asko. Y bueno, creo que es momento de quédate aquí conmigo, porque creo que ahora ya vamos a conectarnos con Carlos, si no me equivoco. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Nos escuchas bien? Sí, ahora sí. Antes había un poco de retorno, pero vamos, os escucho bien ahora. Perfecto. Bueno, pues aquí tienes a un auditorio de gente de Zarauz que está con ganas de escucharte. Ya hemos presentado un poco, muy brevemente, tu larga trayectoria. Ekain ha hecho su exposición, que seguramente has seguido. Sí. Y ahora tú nos vas a mostrar otro prisma, así que cuando quieras empiezas y luego os emplazaremos a los dos para el turno de preguntas. Volveremos a subir Ekain y yo aquí y nos juntamos para las posibles preguntas que pueda haber. Perfecto, pues sin más dilación, pues empiezo con la presentación. Supongo que ya se ve la pantalla completa, ¿no? Al final voy a hablar un poco de lo que es hidrógeno verde y como decía Ekain antes, una aplicación, ¿no? El uso de hidrógeno verde como combustible para el sector marítimo, ¿no? Al final, o sea, estamos ante un nuevo contexto energético, ¿no? Aparece lo que es el hidrógeno verde, tenemos que descarbonizar todas las industrias que tenemos y tenemos que llegar a unos objetivos bastante importantes, y ahí pues se ve que para llegar a esa descarbonización, pues al final el 84% de la demanda de energía la podemos electrificar, ¿no? Que al final es lo más interesante, ¿no? Electrificar directamente, que es lo más eficiente y lo más interesante, y gran parte de los usos se pueden descarbonizar, ¿no? Pero hay unos sectores difíciles de abatir, lo llaman los hard to abate sectors, ¿no? Que al final es un sector donde la electrificación es complicada y es donde el hidrógeno juega un papel importante, ¿no? Y es un 16% aproximadamente, ¿no? Con lo que es el hidrógeno nos encontramos pues en oportunidades actuales, como puede ser el reemplazo de la materia prima que se utiliza habitualmente en plantas de fertilizantes o refinerías de hidrógeno gris por hidrógeno verde, o incluso materia prima para fabricación de químicos. Eso es algo que es una oportunidad actual. Y luego, pues dentro de la electrificación de los sectores duros de abatir, ¿no? Pues nos encontramos oportunidades, ¿no? Como el uso del hidrógeno para el sector marítimo, que hablaremos de ello después, el uso de hidrógeno para el transporte aéreo, transporte pesado en general, y luego pues para las industrias de alta temperatura, pues tipo industria del acero, industria del cemento, y este tipo de industrias, ¿no? Lo que al final pues vemos que con el mix electrificación e hidrógeno vamos a ser capaces de llegar a los objetivos tan ambiciosos que nos marca la Unión Europea. Nos dicen usar hidrógeno, ¿no? Pero hay muchas tipologías de hidrógeno, ¿no? Aquí se ven algunos de los hidrógenos que hay. El hidrógeno gris, que es el que habitualmente se viene utilizando en la actualidad, que es el que se obtiene a partir del gas natural mediante el proceso de reformado convencional. El problema que tenemos con el hidrógeno gris es que tenemos emisiones de CO2, tenemos aproximadamente unos 10 kilos de hidrógeno por cada kilo, unos 10 kilos de CO2, perdón, por cada kilo de hidrógeno producido. Tenemos luego lo que se llama hidrógeno azul, que ahí estamos hablando de... Es igual, la tecnología es a partir de gas natural, se utiliza el reformado de gas natural, ¿no? Y ahí pues generamos hidrógeno, pero lo que se hace aquí es capturar
el CO2, ¿no? Se captura y se almacena y se usa ese CO2, ¿no? Con lo que eso es lo que se llama hidrógeno azul. Y por último está el hidrógeno verde, que es el que realmente nos interesa, que es el que proviene de energías renovables, ¿no? El que mediante el proceso de electrólisis, alimentando ese electrolizador con energías renovables, producimos hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y al final es lo que se llama hidrógeno verde, ¿no? Además de esos tres hidrógenos, el gris, el azul y el verde, hay otra serie de amalgama de colores, ¿no? Pues está el hidrógeno amarillo, que es el que pues proviene de la nuclear, el hidrógeno, el turquesa, que viene de los biocombustibles. O sea, hay una serie de colores, ¿no? Pero nos interesa, para descarbonizar totalmente, nos interesa el hidrógeno verde. ¿Por qué el hidrógeno verde es el ganador, no? Pues ahí se ve, ¿no? Tenemos el tema de las emisiones, el gris, entre 9 y 10 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno producido. El azul, pues que sí, tenemos una capacidad importante de captura, pero hay que ver qué hacemos con ese CO2 que capturamos, ¿no? Y el símil ese, ¿no? Ahí metiéndolo debajo de la alfombra, ¿no? A ver qué hacemos con ese CO2. Y el hidrógeno verde, lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que no tiene emisiones, ¿no? Con lo que el hidrógeno gris, pues con la que viene, ¿no? En cuanto a restricciones de emisiones y demás, es una solución que no es factible. El azul puede ser una solución a corto plazo, pero pues aún así tenemos que el 10% de las emisiones siguen todavía ahí. Tenemos que gestionar todo ese CO2 que capturamos y pues esos activos con el riesgo de quedarse en desuso por la rápida bajada del precio del hidrógeno verde. Y por último, el hidrógeno verde pues es el más adecuado, ¿no? Para la producción y el uso, dando un menor coste final sin necesidad de transporte y almacenamiento, ¿no? Y pues con todo esto se prevé que el hidrógeno verde será el más competitivo en 2030. A día de hoy el hidrógeno verde es más caro que el hidrógeno gris y que el hidrógeno azul, pero la previsión es que ese hidrógeno pues vaya bajando, como veremos a la continuación, ¿no? Y consigamos tener hidrógeno verde económico, ¿no? Y luego pues también el hidrógeno verde es la única opción viable que tenemos desde el punto de vista ambiental si queremos descarbonizar. Para producir lo que llamamos hidrógeno verde necesitamos usar lo que son los electrolizadores, ¿no? De forma muy simplificada, un electrolizador es un equipo al que alimento electricidad y agua, y lo que hago es aplicar una diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo, y lo que hago es romper la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. Es una reacción electroquímica y si la energía que utilizo para alimentar ese electrolizador es renovable, pues producimos lo que es el hidrógeno verde libre de emisiones de CO2 en toda su cadena. Unos números muy gordos de lo que es los números del hidrógeno, ¿no? Pues con 10 litros de agua, eso no es drinking water, es agua desionizada, ¿no? Con 10 litros de agua desionizada o con 15 litros de agua de red y 57, bueno, eso está bajando, ¿no? Ahora andamos en 53, 54, 55, depende del equipo, entre 52 y 57 kilovatios hora de electricidad, soy capaz de producir 1 kilo de hidrógeno. Y ese kilo de hidrógeno contiene 33,3 kilovatios hora de energía, que me permiten pues tener una bombilla encendida 24 días o hacer algo más de 100 kilómetros con un vehículo, ¿no? Al final es quedarse con esos números, ¿no? Pues eso, 10 litros de agua desionizada y unos alrededor de 55 kilovatios hora de energía, 1 kilo de hidrógeno. Y el kilo de hidrógeno pues tiene 33,3 kilovatios hora de energía. Los electrolizadores es algo que está en el mercado ya, ¿no? Hay una treintena al menos de fabricantes que te ofrecen equipos con ciertas garantías y a unos precios que pues van bajando de forma considerable, ¿no? De las diferentes tipologías de electrolizadores que tenemos, los dos que están más disponibles son el alcalino y el polimérico, ¿no? Al final, pues cada uno de estos equipos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? El alcalino quizás es el electrolizador que se viene utilizando desde hace mucho más tiempo, del año 1920, creo que se empezó a utilizar, se viene utilizando mucho en la industria del cloroalcali y todo ese tipo de industrias, y al final es una tecnología bastante madura y que se tiene bastante experiencia, ¿no? ¿Qué problemas tiene el alcalino? Pues, las ventajas, porque la tecnología madura y que el precio pues es más bajo que el polimérico, ¿no? Pero inconvenientes, trabajamos a bajas densidades de corrientes, con lo que los equipos son más grandes. Solemos trabajar con una disolución de potasa al 30%, con lo que pues tiene un sistema de tratamiento de la potasa un poquito más complicado que el polimérico, que es agua solo, y luego la pureza de los gases es algo menor, y luego cuando lo alimentas con renovables pues se comporta un poco peor que el polimérico. El polimérico, sin embargo, es un electrolizador pues, que lleva menos tiempo en el mercado,
pero que al final pues tiene bastantes ventajas, como decía, ¿no? Trabajamos a base de corriente, por lo tanto los equipos suelen ser más compactos y más pequeños. Son equipos que el tren de purificación es mucho más sencillo porque funcionamos con agua solo, no funcionamos con una disolución de potasa, como en el caso del alcalino. Se comporta mejor frente a las renovables. El problema que tenemos con los poliméricos es que pues, son menos maduros, con lo que pues, también son algo más caros, ¿no? Porque los electrodos utilizan platino e iridio, que son metales muy caros, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el alcalino utiliza níquel, que es un metal mucho más asequible, ¿no? Con lo que al final, pero vamos, al final hay disponibles estas dos tecnologías y al final, pues dependiendo del proyecto, pues podrás utilizar uno u otro. Pero, como decía, hay una treintena de fabricantes que te los ofrecen ya en el mercado a un precio cada vez más competitivo. Competitividad del hidrógeno verde, ¿no? Ahora mismo, pues el hidrógeno verde, el precio del kilo de hidrógeno depende fundamentalmente de tres factores, ¿no? Del coste de las energías renovables, pues, del coste de la electricidad, depende del coste del CAPEX del electrolizador y depende del factor de capacidad. A día de hoy estamos y de esos tres factores el que más pesa es el coste de la energía renovable. Un 70% depende del precio de la energía y un 15% de los otros dos factores, ¿no? Ahora mismo estamos entre 3 y 7. Depende de esos factores, como comentaba, ¿no? Y el hidrógeno gris está entre 1 y 2 euros el kilo, ¿no? Ahora seguramente esté a más, ¿no? Porque con la subida del precio del gas natural y el precio del CO2, pues el precio del hidrógeno gris habrá subido, ¿no? Pero lo que se prevé es que pues, cada vez vamos a ser capaces de tener energía renovable más barata, ¿no? Porque las plantas cada vez somos capaces de producir a costes más bajos. De aquí a 2030 se prevé también que el CAPEX del electrolizador se reduzca en un 50%. Y el factor de capacidad también vamos a ser capaces de cada vez aprovechar más las renovables y aumentar el factor de capacidad. Por lo tanto, consideramos que para el año 2030 el hidrógeno verde será competitivo y si no los antes, ¿no? Si la tendencia que tiene el gas natural y CO2 que ha cogido en los últimos meses sigue manteniéndose, seguramente pues el hidrógeno verde será competitivo antes de lo que hemos comentado, ¿no? Aquí un poco, lo ha comentado Kain en su presentación, ¿no? Lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que hay unos objetivos de despliegue de equipos de electrólisis, que al final su objetivo es producir hidrógeno verde, y hay pues, unos objetivos a nivel de la Comisión Europea, o sea, a nivel de Europa, y luego cada país pues ya tiene sus objetivos también marcados, ¿no? Y ahí veis en esa barrita, ¿no? Pues que hay 40 gigavatios de electrólisis para 2030, de los cuales ya los países han anunciado diferentes sus estrategias y en total pues tenemos Francia tiene 6,5 gigavatios, Alemania 5, Italia 5, España 4, al final solo nos quedan 14,4 gigavatios para que pues, las estrategias del resto de países que no han publicado todavía pues lo publiquen y lleguemos al objetivo marcado, ¿no? Pero al final lo que quiero mostrar con esto es que hay compromiso por los países y que pues está la voluntad, están los compromisos, los fondos de recuperación también van a ayudar a todo esto, con lo que va a ser algo que se va a conseguir, ¿no? Y ahora ya pues voy a centrarme, una vez que he hablado de lo que es el hidrógeno en general, ¿no? Pues voy a centrarme un poco en un uso, es el uso del hidrógeno como combustible para el sector marítimo, ¿no? Que es una de las formas más interesantes, ¿no? Y para usar el hidrógeno en el sector marítimo, pues usarlo de forma comprimida es un poco complicado, con lo que habitualmente las dos formas más habituales de utilizar el hidrógeno en el sector marítimo pues, pueden ser el hidrógeno líquido y el amoníaco, ¿no? Y es lo que voy a empezar a ver ahora, ¿no? La opción primera, el hidrógeno líquido. Con esta diapositiva lo que quiero mostrar es por qué usamos hidrógeno líquido, ¿no? En la línea roja podemos ver una gráfica donde vemos la densidad energética en función de la presión, con lo que para llevar una cantidad de energía importante en forma comprimida tengo que al final pues tengo que usar presiones altas y ahí vemos, por ejemplo, en la imagen que tenemos, ¿no? Ahí se ve, para tener 4,4 toneladas tengo que tener todo ese volumen de tanques, ¿no? A 300 bares, aquí se ve, ¿no? Mientras que cuando voy con hidrógeno líquido, pues se ve en esta curva, ¿no? La energía en función de la presión, pues soy capaz de tener una densidad energética, mientras que a 200 bares tengo una densidad energética de 15 kilos por metro cúbico, de volumen, en hidrógeno líquido tengo una densidad energética de 70 kilos metro cúbico, ¿no? Y aquí se ve la comparativa, ¿no? Al final tengo más hidrógeno en este depósito único en forma líquida que en todos estos depósitos de aquí en forma comprimida, ¿no? Con lo que, por eso quizás el hidrógeno líquido es interesante para utilizarlo como combustible en el sector marítimo. Pero para usarlo, pues una vez que he producido el hidrógeno con el electrolizador, tengo que licuarlo y para licuarlo pues tengo que meterlo en un sistema de licuefacción, que ahí se ve pues un esquema
un esquema aquí en la diapositiva, no voy a entrar mucho en detalle, pero al final es un sistema que consume electricidad, consume refrigerantes, agua de refrigeración, aire de instrumentación, nitrógeno, y al final me permite pues pasar ese hidrógeno de forma gaseosa a hidrógeno en forma líquida que tengo que bajar por debajo de 253 grados. Con lo que al final pues es un proceso que demanda bastante energía, ¿no? Aquí en esta diapositiva nos podemos ver las tecnologías actuales que hay de liquefacción de hidrógeno, ¿no? Tenemos las de pequeña escala, que son menos de 3 toneladas por día, las de mediana escala entre 2 y 50 toneladas por día, y las de gran escala mayor a 50 toneladas por día. Ahí se ven, ¿no?, pues diferentes características técnicas, ¿no?, pero yo me voy a centrar en las dos de abajo, ¿no? Me voy a fijar en el consumo específico, ¿no? Vemos que las pequeñas pues tienen un consumo específico alto, ¿no? Entre 12 y 14 kilovatios hora por kilo de hidrógeno licuado, que es alto. Pero a medida que vamos aumentando la escala vemos que podemos bajar bastante, ¿no? No obstante, licuar el hidrógeno pues tiene un coste energético importante, ¿no? Estamos hablando que alrededor del 20% de lo que tiene energía, en el caso de las plantas grandes, te lo gastas en licuar, pero pasa algo parecido cuando comprimes altas presiones, ¿no? También gastas energía en comprimir, ¿no? Pero al final lo que quería mostrar es eso, que para usar el hidrógeno líquido hay que licuar, ¿no? Tenemos que meterlo en las plantas que hemos visto antes y sacar el hidrógeno líquido. Y una vez que tengo el hidrógeno líquido, pues lo tendría que meter en un tanque parecido al que veis ahí en la imagen, que iría puesto en el barco, y que ese tanque pues sería el que me alimentaría pues al sistema de combustión interna que tuviese de hidrógeno o a la pila de combustible que tuviese para generar electricidad y calor, que me serviría pues para los sistemas de propulsión, sistemas auxiliares, todos los sistemas térmicos que hubiese por ahí, aprovecharlo y demás, ¿no? Aquí se ven pues, que hay tanques ya disponibles, ¿no? Tenemos tanques en el mercado de hidrógeno líquido pues, de 300 metros cúbicos de volumen, que me permiten almacenar 19,3 toneladas de hidrógeno líquido en ese tanque, con un boil-off relativamente pequeño, ¿no? El boil-off es pues, las pérdidas que tiene, ¿no? Al final el hidrógeno está muy frío, a 253 grados bajo cero, y ahí, aunque es un tanque doble camisa con aislamiento intermedio, pues no es totalmente adiabático y pues hay transferencia de calor. El hidrógeno se parte el líquido, pasa gas, la presión sube en el tanque y pues, si no consumes vas a ventear, ¿no? Por eso el hidrógeno líquido es para vehículos que habitualmente pues, funcionan de forma continua, como puede ser un barco, ¿no? Y el ratio de boil-off pues, tampoco es muy grande, ¿no? Pero vamos, lo que quería mostrar es eso, ¿no? Que hay tanques disponibles, ¿no? Y pues también hay barcos, ¿no? Aquí en esta imagen lo que quiero mostrar es que pues a día de hoy pues los barcos están empezando pues a meter hidrógeno de forma comprimida, que es lo que más ha habido hasta ahora, lo más habitual, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Pues han probado pues autonomías de 4 días, 13 días, aumentando más la capacidad de almacenamiento de forma comprimida, y luego pues hemos empezado con hidrógeno líquido para aumentar, o sea, en el mismo volumen. Hemos pasado de 4 días a 13 días, ¿no? Y ahora, pues, en otros, ya los siguientes se hacen ya, pues, son meter tanques grandes que te permiten tener más autonomía, ¿no? Pero al final, pues, se ve que el hidrógeno líquido es una solución para propulsar barcos y que ya se está usando, ¿no? Y bueno, aquí también lo mostraba de Cain, o sea, este no es para propulsión, este es un barco de hidrógeno líquido que es el suizo Frontier, ¿no? Que es el barco que ha desarrollado Kawasaki para transportar hidrógeno líquido de un sitio a otro, ¿no? Pero esto no es como propulsión, sino como transporte. Y os he hablado del hidrógeno líquido, por otra forma, la forma en la que quizás se prevé en los estudios del Net Zero Emission, ¿no? El informe este que sacó la Agencia Internacional de la Energía sobre emisiones, sobre los objetivos para llegar a ser neutros en 2050, si nos fijamos en el transporte marítimo, en el 2050 dice que alrededor del 45% de los sistemas del transporte marítimo será propulsado por amoníaco. Al final, amoníaco y luego pues el otro 15% con hidrógeno. O sea, estamos en aproximadamente un 60% de la propulsión marina en 2050 estará basada en combustible de base hidrógeno, ¿no? Bien hidrógeno líquido o bien amoníaco que se forma a partir del hidrógeno, ¿no? Y por eso vamos a entrar un poco a ver el amoníaco, ¿no? Como antes, ¿no? Yo tengo el hidrógeno que me saca el electrolizador, pero tengo que convertirlo a amoníaco, ¿no? Habitualmente, o sea, aquí podéis ver pues, un esquema de una planta típica de amoníaco a día de hoy, ¿no? Pues a día de hoy para fabricar amoníaco, ¿no? Pues lo que tiene es un reformado de gas natural, pues que es toda esta parte de aquí. Entra el gas natural, se limpia, pasa por el reformador, pasa por el water gas sieve, la PSA, limpieza, sacas el hidrógeno, lo mezclas con nitrógeno y generas amoníaco en el ciclo Haber-Bosch. Esto es como las plantas que hay convencionales a día de hoy.
¿Qué es lo que se está planteando ya para producir ese amoníaco verde para usarlo en industrias o en el transporte marítimo? Pues producir el hidrógeno mediante electrólisis, alimento agua y electricidad a un electrolizador, genero hidrógeno, y también con esa electricidad renovable pues, y con el aire genero nitrógeno. Mezclo hidrógeno y nitrógeno en el mismo ciclo Haber-Bosch y genero amoníaco, ¿no? Con lo que pues, es relativamente sencillo, ¿no? Generar amoníaco una vez que tengo ese hidrógeno verde, ¿no? Con el hidrógeno verde que he generado antes y con nitrógeno en el aire genero amoníaco. Esto es algo que se está haciendo ya a nivel nacional. Aquí veis, pues, en esta diapositiva se ve el proyecto de Tiene Iberdrola en Puerto Llano, en el que pues, tiene una planta fotovoltaica de 100 megavatios con unas baterías de 5 megavatios de potencia, 20 megavatios hora de capacidad, que apoyan la fotovoltaica. Eso alimenta un electrolizador de 20 megavatios y ese electrolizador de 20 megavatios me produce hidrógeno verde y oxígeno verde. El hidrógeno verde se utiliza para alimentar el proceso Haber-Bosch junto con nitrógeno en el aire, y el oxígeno se utiliza para la fabricación de ácido nítrico, ¿no? Para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, ¿no? Con lo que al final esto no es ninguna quimera ni ninguna utopía, son plantas de producción de hidrógeno verde que están ahora mismo en marcha, y que esta planta, por ejemplo, va a estar operativa antes de que termine el año, ¿no? Antes de que termine el año se producirá los primeros kilos de hidrógeno, y por tanto pues tenemos disposición de fabricar ese amoníaco verde para usarlo, pues en este caso en la industria fertilizante, pero que podría ser perfectamente válido para la industria del transporte marítimo. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es que el amoníaco es algo que se viene utilizando hace mucho tiempo, ¿no? En esta diapositiva aquí del mapa lo que quiero mostrar son los puertos que están preparados para importar y para exportar amoníaco, ¿no? Porque en España tenemos pues, puertos con instalaciones de amoníaco, ¿no? Un puerto preparado para importar o para exportar tiene sus tanques y tiene sus infraestructuras. Luego también quiero mostrar aquí con esta diapositiva del barco es que el amoníaco se viene transportando hace mucho tiempo, se viene transportando hace 100 años, ¿no? por barco, ¿no? Porque hay una normativa y hay una regulación ya perfectamente definida, ¿no? Con el que usar amoníaco como combustible pues no va a ser gran problema porque hay una regulación, ¿no? Con la diapositiva de aquí abajo lo que quiero mostrar también es que hay sistemas de recarga de amoníaco en barcos, ¿no? Aquí se ve que este barco está siendo repostado, ¿no? por este vehículo, no está llenando los tanques de amoníaco para ser transportados, pero igual que llena un tanque de amoníaco para ser transportado, puede llenar un tanque de amoníaco para ser usado como combustible, ¿no? Y luego en esta última imagen lo que quiero mostrar es que en los puertos tienen infraestructuras ya preparadas para el amoníaco, ¿no? Con lo que producir amoníaco verde y alimentar esto, o sea, lo que es el bunkering y que es el almacenamiento en puerto, pues está bastante solventado en gran parte de los puertos, ¿no? Porque al final, pues, tengo hidrógeno verde, ese hidrógeno verde puedo fabricar amoníaco verde, y ese amoníaco verde lo puedo llevar al puerto y lo puedo cargar en barcos. Y una vez que tengo ese amoníaco cargado en barco, lo puedo convertir en energía eléctrica y térmica. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer con turbinas de vapor o turbinas de gas, lo puedo hacer con motores de combustión interna, bien por compresión o por chispa, y lo puedo hacer también con pilas de combustible, ¿no? Pues ya sea pilas de combustible poliméricas, haciendo previamente un reformado del amoníaco o craqueándolo para sacar el hidrógeno, con pilas alcalinas o con pilas de óxido sólido, ¿no? Al final lo que quiero mostrar aquí es que no solo está disponible la tecnología de producir hidrógeno y convertirlo en amoníaco verde y almacenar el amoníaco en el barco, sino que los sistemas de propulsión basados en amoníaco están también disponibles. Y una muestra de ello pues, es esta diapositiva, ¿no? En la que esto es de MAN, un fabricante de motores marinos bastante conocido, ¿no? Y que en principio para el año 2024 van a tener completamente en el mercado motores que se alimentan 100% con amoníaco, ¿no? Con lo que, pues, aquí lo podéis ver, va a ser una realidad, con lo que al final pues tenemos cubierto todo lo que necesitamos, ¿no? La producción de hidrógeno verde, producción de amoníaco verde, almacenamiento en barco y sistemas de propulsión, ¿no? Con lo que el amoníaco se plantea como un sistema de propulsión marino importante, ¿no? Y luego, pues aquí, en esta última diapositiva, pues que veáis también porque ya empieza a haber barcos propulsados por amoníaco. En este caso es un barco que va a ir propulsado por pilas de combustible de óxido sólido, ¿no? Amoníaco almacenado a bordo y luego alimentado a pilas de combustible de óxido sólido. Esto viene un proyecto europeo subvencionado por la FCHJU, pero al final es algo que ya está empezando a ver, ¿no? Con lo que al final esto pues deja de ser una quimera, ¿no? Y como dice un amigo mío, pues llega el momento de pasar de las musas al teatro, ¿no? Llegar y tener cosas tangibles, cosas que se puedan ver, cosas que se puedan testear, obtener resultados y pasar de las PPTs a la realidad, ¿no? Y nada, y esto es un poco lo que os quería comentar.
espero no haberme pasado mucho el tiempo, que creo que no, me he ajustado bastante bien, creo, y nada, pues aquí abiertos a las cuestiones que puedan surgir ahora durante el coloquio. Bueno, pues agradecerte, Carlos, muchísimo la explicación que nos das en nombre de toda la audiencia que está aquí viéndote. La verdad es que ver estos asuntos de hidrógeno que nos pueden parecer a nosotros que somos ignorantes del tema, pues como temas lejanos o de ciencia ficción y cómo nos los has aplicado al tema del transporte marítimo y cómo lo has aterrizado, pues nos hace entender mejor, ¿no?, en qué vamos a ver el hidrógeno pues en el 2030 en adelante, ¿no? Así que muchas gracias por el cariño con lo que lo has explicado, la verdad. A vosotros. Y bueno, pues abiertos a preguntas, tanto Ekain como... ven un poquito más para aquí, que me decían que si no se ve bien, y sin taparle a Carlos. Ya nos gustaría abrir un poco el turno de preguntas y si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión, me acerco con el micrófono y Ekain y Carlos nos responden. ¿Alguien se animará con alguna pregunta? Por aquí hay una. Pues voy bajando y atentos. Hace unos pocos años se decía que uno de los mayores inconvenientes que tenía el hidrógeno era su utilización con seguridad, porque es fácilmente combustible o explosivo. Entonces, claro, ¿qué es lo que habrá que hacer o qué tipo de coches o qué tipo de motores habrá que utilizar para que podamos utilizarlo en un vehículo doméstico, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que me hago. Y después, en otro tipo de utilizaciones que el hidrógeno sea necesario, por ejemplo, en camiones, etcétera y tal, bueno, la pregunta es parecida, sí. O sea, ¿cómo garantizamos la seguridad de la utilización de ese hidrógeno como combustible no sea peligroso? No, si quieres, Ekain, vale. contesto yo, ¿no? O sea, en principio el hidrógeno, o sea, no es más peligroso que el gas natural, ¿no? Estamos acostumbrados a usar gas natural, todos en nuestras casas, en los vehículos de gas natural licuado, gas natural comprimido. O sea, al final el hidrógeno es un gas que tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Tiene pues, lo que decía, ¿no? Es inflamable entre el 4 y el 77%. Un rango de inflamabilidad alto, ¿no? Pero eso es lo malo, ¿no? Pero lo bueno también es que el hidrógeno es muy volátil, es el más pequeño de la tabla periódica y se va hacia arriba muy rápido, la velocidad de difusión es enorme, ¿no? Con lo que al final el hidrógeno o sea, es un gas al que hay que conocer, hay que respetar, pero no hay que temer, ¿no? Al final, conociendo bien cómo se comporta el gas, y diseñando acorde a ese gas, no tienes por qué tener ningún problema, ¿no? Al final, yéndonos a coches, por ejemplo, los tanques que están embarcados en los coches son tanques que superan 17 ensayos para ser certificados y uno de ellos es dispararle con un rifle y tiene que soportar impacto a bala. O sea, el Hyundai Nexo fue galardonado con 5 estrellas Europcar en el año 2018, ¿no? Con lo que al final son vehículos bastante seguros, ¿no? Lo único es lo que comentaba antes, no es un gas que hay que conocerle, hay que diseñar de acuerdo a ese gas y hay que aplicar las medidas de seguridad oportunas, ¿no? Si eso se hace, no tiene por qué haber ningún problema con la seguridad del hidrógeno, ¿no? Lo que decía al principio, ¿no? No es más peligroso que el gas natural que tenemos todos en casa. Sí, luego también creo que recientemente también otro fabricante de coches también de hidrógeno también ha recibido las 5 estrellas, ¿no? de seguridad también. O sea que al final, o sea, lo que dice Carlos, al final se hacen muchísimas pruebas para también asegurar, ¿no? que tenga esa seguridad, ¿no? Entonces... Pues muchas gracias por la respuesta. Bueno, para Carlos, quisiera que nos comentara el proyecto Iberlíser, que él ha estado implicado, que nos expliques de qué va ese proyecto o qué están haciendo. Y para Ekain, el tema un poco de las pymes en Euskadi, cómo se puede, esta nueva tecnología que nos va a traer, ¿no? Vale, bueno, pues
os comento, ¿no? Iberlaser es un proyecto que nació, ¿no?, bajo Iberdrola y GTA, con la idea de fabricar, con la idea de disponer, de tener en España pues un fabricante de electrolizadores, ¿no? Ese proyecto pues nació con ese objetivo, ¿no? Y pues en el camino pues lo visteis en prensa, Cummins ha decidido montar una fábrica de electrolizadores aquí en España, ¿no?, que era el objetivo que se tenía inicialmente, con lo que ante esa noticia, ¿no?, pues ahora mismo Iberlaser pues está redefiniéndose un poco, ¿no?, con lo que pues en ese sentido está un poco redefiniéndose pues en función de estos acontecimientos que han sucedido anteriormente, ¿no? Iberlaser su objetivo era fabricar sistemas de electrólisis entre Iberdrola y GTA y un tecnólogo, y al final pues ese tecnólogo, ¿no?, pues ha decidido montar la fábrica aquí en España, que era el objetivo principal que teníamos, ¿no?, con lo que pues hay que dar una vuelta a la estrategia, ¿no?, porque ahora mismo pues está un poco en stand-by. Vale, en cuanto a la pregunta de las pymes, si hay oportunidades para las pymes de Euskadi en este sector, por supuesto. A ver, en principio, normalmente los proyectos grandes están traccionados por empresas grandes, como puede ser Iberdrola, como puede ser Petronor Repsol. Pero al final, en toda la cadena de valor necesitamos varias empresas, necesitamos componentistas, etcétera. Y ahí, por ejemplo, en estos proyectos grandes, por ejemplo, en el Corredor Vasco de Hidrógeno, en la Y Vasca de hidrógeno, también participan pymes, y es necesario también que ayudar a esas empresas también a crecer y que entren también en ese sector. O sea que sí que están participando en estos proyectos, y la idea es también que sigan y también que creciendo, ¿no? Quisiera hacer una pregunta para un analfabeto como yo, desconocedor del hidrógeno, ¿no? Y desde la perspectiva de un ciudadano normal, de a pie, digamos que estamos tratando de recurrir al hidrógeno para reducir la emisión de CO2, básicamente, y en términos generales minimizar la contaminación a fin de que la subida de temperatura vaya disminuyendo, seamos capaces de disminuir en algún modo, ¿no? Además de los factores de eficiencia en los que no quiero entrar, ¿no?, pero para comprenderlo. Entonces, la pregunta, ya sé que es una pregunta probablemente poco seria, pero tratando de entender, ¿no? Si fuéramos capaces de sustituir todos los combustibles fósiles que hoy estamos utilizando y los sustituyéramos por hidrógeno, supongamos que esa hipótesis fuera posible, quiero decir, ¿cómo mejoraría la situación? ¿En qué medida disminuiría el impacto medioambiental del uso de los combustibles fósiles? ¿Nos podéis ayudar a acercar, digamos, esta comprensión? Sí, yo creo que sí. En ese sentido, como decía aquí en la primera diapositiva, ¿no?, que utilizaba aquí, o sea, para descarbonizar, o sea, el hidrógeno es... para descarbonizar tenemos que electrificar todo lo que podamos, ¿no? Por ejemplo, el transporte con los vehículos ligeros, yo veo que la solución es la batería, ¿no? Y vas a poder sustituir gran parte de esos combustibles fósiles que comentabas por electricidad renovable directamente, ¿no? Pues nuevos parques eólicos, parques fotovoltaicos, ¿no? Y donde es difícil electrificar, como puede ser pues el transporte marítimo, que hemos visto, ¿no? Como puede ser la industria del acero, o como puede ser, como puede ser la industria cerámica, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, donde el hidrógeno tiene un papel importante que decir, ¿no? Con lo que al final yo creo que entre lo que es electrificación y lo que es hidrógeno tenemos que ser capaces de reducir esos combustibles que importamos y que además pues nos lastran mucho la balanza de pagos nacional, y también pues ganar independencia energética, no depender de nadie de fuera, ¿no? Pero entre la electrificación y el hidrógeno tenemos que ser capaces de reducir todos esos combustibles fósiles que importamos, y eso nos permitirá de alguna forma poder bajar esas emisiones de CO2, nos permitirá
nos permitirá poder aumentar la capacidad de energías renovables que tenemos instalada a nivel nacional y nos permitirá, pues eso, ¿no?, generar electricidad para nuevos usos o hidrógeno para nuevos usos. De esa forma podremos descarbonizar un poco el sector. No sé, Caín, si tú puedes aportar algo más. Sí, no, básicamente es lo que comentaba al principio de mi presentación, que al final las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que estamos hablando ahora de dióxido de carbono, eso es lo que está directamente relacionado con el calentamiento global. Ese calentamiento global está directamente relacionado con el cambio climático. Entonces, si queremos frenar, no seguir acelerando esos procesos, subidas de nivel de mar, sequías, inundaciones, etcétera, lo que tenemos que hacer es ir a unas soluciones para descarbonizar. Descarbonizar es no seguir emitiendo CO2 a partir de combustibles fósiles que básicamente tienen carbono, como puede ser el carbón, como puede ser el gas natural, como puede ser el petróleo, y sustituir por una molécula, el hidrógeno, que cuando se utiliza únicamente emitimos agua. Entonces, básicamente es en eso. Para ello, pues tenemos, como ha comentado Carlos, la solución primera es la electrificación, todo lo que podamos electrificar, electrifiquémoslo, pero hay una parte que es difícil electrificar y ahí es donde está el hidrógeno, y con esa combinación de ambas el objetivo es llegar a no seguir emitiendo los gases de efecto invernadero. En este caso estamos hablando de CO2. Otra pregunta más por aquí. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer la pregunta sobre qué otros agentes potencialmente contaminadores pueden aparecer en el proceso tanto de producción como de distribución, como de utilización del hidrógeno o del amoníaco. Es decir, que puedan tener afección, aunque no sean CO2, pero mi pregunta de ignorante es si en todos esos procesos hay otro tipo de productos que pueden ser nocivos o agresivos para el medio ambiente, para la tierra, para el agua, para el aire, y especialmente en casos de siniestralidad, ¿no? En caso se ha hablado mucho de transporte marítimo, en caso, por ejemplo, de un accidente, ¿no?, de una rotura, etcétera, etcétera. ¿Qué afección tendría esto medioambientalmente? Gracias. No sé si Carlos, por la parte... Sí, bueno, entiendo, vamos, en principio, una vez que tienes el amoníaco, tienes el hidrógeno, depende del medio en el que uses para convertir por ejemplo, el hidrógeno, si utilizas una pila de combustible para convertirlo en electricidad, lo único que vas a emitir es vapor de agua. Si en vez de utilizar una pila de combustible utilizas un motor alternativo de combustión interna, vas a emitir vapor de agua más óxidos de nitrógeno. Al final depende un poco, bueno, ahí podrás poner un sistema de posttratamiento, pero depende un poco de la tecnología que uses para la conversión de esos componentes, ¿no? Y el amoníaco un poco lo igual, ¿no? El amoníaco, pues si utilizo una pila de combustible, voy a reformar el amoníaco previamente y voy a separar el amoníaco en nitrógeno y en hidrógeno. El nitrógeno voy a soltar al aire, cuando es el nitrógeno inerte no pasa nada, y el hidrógeno va a ir a la pila de combustible. Si el amoníaco lo meto en un motor, pues voy a generar óxidos de nitrógeno, pero también los óxidos de nitrógeno se quitan con urea, ¿no?, que viene del amoníaco, ¿no?, con lo que en principio un sistema de posttratamiento podrá funcionar bien, ¿no? Y luego, pues, o sea, con lo que yo no veo que vayamos a dañar con otros contaminantes a la atmósfera, ¿no? Yo creo que en todos los casos vamos a mejorar, ¿no? Y luego lo que es una rotura, amoníaco se viene transportando hace 100 años por el mar y en principio, pues, vamos, son tanques bastante seguros y, vamos, una rotura puede haber siempre, pero, vamos, en principio, pues, vamos, ahora mismo, o sea, hay normativa y hay regulación definida para ello, ¿no? Y el hidrógeno, pues, una rotura de un barco de hidrógeno, es una doble camisa de barco, vamos, seguramente eso se gasificaría rápido y saldría hacia la atmósfera, ¿no? Porque al final el hidrógeno, en el momento que pierde la temperatura, se gasifica y esa gasificación, pues el gas sube hacia arriba por la baja densidad que tiene, ¿no? Con lo que yo no veo gran problemática en ese sentido, ¿no? En los medios de comunicación, hablando como ciudadano de Zarauz, bueno, pues hemos visto informaciones sobre el corredor vasco del hidrógeno y, bueno, pues nos habéis hecho alguna referencia al mismo. En el panorama español, ¿qué otras áreas
en qué otras áreas geográficas se están desarrollando proyectos, digamos, de alguna entidad. Bueno, pues me imagino pues en el área de Tarragona, en Castilla, en fin, ¿qué proyectos hay? ¿En qué comarcas se están desarrollando auténticos proyectos de optimización de toda la cadena del hidrógeno? Gracias. Pues bueno, puedo responder. Bueno, cada vez hay más valles de hidrógeno que llamamos y cada vez en más sitios y si seguimos así seguramente salgan en más territorios. Por ejemplo, bueno, tenemos el del País Vasco, también en la zona de Puerto Llano también Carlos ha comentado que ya está el proyecto de Iberdrola. También hay un valle de hidrógeno en Cataluña, en Aragón también. En Madrid también recientemente también se habla de un valle de hidrógeno, o sea que al final en cada, vamos a decir, prácticamente en todo el territorio nacional están creando, vamos a decir, esos proyectos donde participan varias empresas y donde el objetivo es demostrar toda la cadena de valor, ¿no? De producción, pues bueno, distribución, almacenamiento y uso final, ¿no? Entonces al final hay varios ejemplos y cada vez más, y tanto a nivel nacional como europeo, por ejemplo en Holanda, en Alemania, en Italia, etcétera. O sea que en todo, vamos a decir, si ahora empezamos a ver en todos los lugares, comarcas, hay ejemplos de valles de hidrógeno. Sí, lo que hay que ver ahí es un poco, como dice Cain, hay anuncios de valles de hidrógeno por todos los sitios, pero hay que ver cuáles de esos valles tienen un soporte real, ¿no? Cuáles de esos valles pues van a ser una realidad, ¿no? Porque pues ahí hay una burbuja, ¿no? Del hidrógeno, todo el mundo dice que va a hacer muchas cosas, pero luego no todo el mundo lo hace, ¿no? Con lo que eso es lo que habrá que ver, ¿no? ¿Quién de los que han dicho que van a hacer esas cosas lo hacen finalmente, ¿no? Con lo que, pues, yo creo que ahora los fondos de recuperación, la hoja de ruta que ha dicho Cain tiene 1.555 millones de euros en subvenciones para el hidrógeno hasta el año 2023. Y ahí pues yo creo que se irá viendo, ¿no? Lo que se desarrolla, ¿no? Porque como digo, hay muchos valles, muchos proyectos, una burbuja muy grande, muchos de ellos son reales, otros muchos desde mi punto de vista no lo son, pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. El motor de hidrógeno, ¿cómo vais a hacer para que funcione? ¿Qué proceso va a hacer? Bueno, el motor de hidrógeno, al final, el motor de combustión interna de hidrógeno, pues vamos, hay diferentes tipologías. El motor convencional, o tienes también el motor WON, que es el rotativo, ¿no? Motores hay, pero nosotros, bueno, yo nunca he sido muy partidario del motor de hidrógeno, ¿no? Al final estás en combustión y si metes motor, estás metiendo aire, y si metes aire tienes NOx, ¿no? Al final, pues la eficiencia del motor es ciclo Carnot, estás limitado por eso, ¿no? Yo soy más partidario de la pila de combustible. Reacción electroquímica no está limitada por ciclo Carnot en cuanto a eficiencias y no tienes óxidos de nitrógeno, ¿no? Con lo que al final el motor yo creo que estará, ¿no? Funcionará el tiempo que tenga que funcionar como una transición, pero al final lo ideal es que sean pilas de combustible lo que funcionen en vez de motores, pero motores, vamos, pues al final hay diferentes empresas que están trabajando con motores, pero creo que va a ser una solución transitoria, ¿no? Por ejemplo, no sé, Genbacher, por ejemplo, un fabricante de motores que se utilizan para cogeneración y demás, tiene su modelo de hidrógeno. Rolls-Royce tiene también sus modelos de motor de hidrógeno, ¿no? Pero desde mi punto de vista eso va a ser una transición y al final pues terminaremos todos con pilas de combustible cuando los precios sean más competitivos. Buenas tardes. En primer lugar, Cain y Carlos, muy buena presentación, didáctica y amena, como suele ser habitual. Mi pregunta va un poco más enfocada en un escenario hipotético en el que la Unión Europea cumpliese con estos acuerdos autoimpuestos sobre el hidrógeno y otras partes del planeta, ya sea Oriente, ya sea países, grandes potencias que no se sumen a la descarbonización por miedo a una crisis económica. ¿Qué se podría hacer o qué planteamientos se os ocurren a vosotros para intentar impulsar que la descarbonización sea a nivel planetario y no solo por regiones concretas? Porque al final el cambio climático nos afecta a todos
y nosotros podemos ser Zarauz, en este caso puede ser un pueblo completamente verde, pero si en la otra parte del planeta, como puede ser China, siguen aumentando el consumo de carbón, la lógica no dice que es buen augurio. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que al final todos tenemos que trabajar en la misma dirección, todos los países tenemos que trabajar en la descarbonización, para eso también están pues los protocolos, bueno, por ejemplo el acuerdo antes era de Kioto, ahora el último creo era de París, para que todos avancemos en llegar a cumplir esos acuerdos de llegar a emisiones netas cero. Es verdad que los diferentes países pues llevan diferentes ritmos, diferentes objetivos, que luego también una cosa es poner el objetivo y luego también hay que alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces al final yo creo que entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena y ver a ver cómo va, pero efectivamente, por ejemplo, China sí, por ejemplo, ha puesto como objetivo en el 2000, creo que 60, llegar a emisiones netas cero. Veremos, o sea, tenemos que estar de alguna forma todos en el mismo barco intentando llegar a esas emisiones. Por ejemplo, Estados Unidos con el gobierno anterior pues no tenía, vamos a decir, esa política de ir hacia la descarbonización, pero ahora con el nuevo gobierno pues sí que está marcando esas emisiones, ir hacia esas emisiones netas cero. También tiene un proyecto importante de producir hidrógeno a un coste muy bajo, etcétera. Entonces yo creo que es un poco trabajo de todos como humanidad para intentar alcanzar ese objetivo. Es verdad que si no lo cumplimos entre todos, pues difícilmente llegaremos al objetivo. No sé si, Carlos, ¿tú quieres añadir algo? Sí, lo que está haciendo también ahora en el paquete del Fit for 55, ¿no? Para llegar a emisiones, reducción del 55% de las emisiones para el año 2030. Ahí hay otra cosa que está metiendo, que es el tema de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, que un amoníaco que venga de China, o sea, una empresa europea quiera comprar amoníaco que venga de China, que lo ha generado con carbón, pues tenga que pagar al entrar aquí una tasa equivalente, ¿no? O sea, yo creo que todo eso va a hacer, o sea, al final, pues los países que no cumplan con esas cosas, al final, pues yo creo que van a perder competitividad y van a dejar de poder vender en ciertos mercados, ¿no? Si Europa cumple con los objetivos, si Estados Unidos lo cumple también, si todos empezamos a cumplir y los chinos son los que se quedan ahí sin cumplir, al final pues se quedarán un poco limitados sus mercados, ¿no? Porque cuando quieran vender su amoníaco, su metanol o cualquier otro producto a países europeos que sí cumplen con estas cosas, pues va a ser complicado que lo vendan, ¿no? Porque a la hora de entrar en el continente le van a aplicar una tasa adicional, ¿no? Y eso pues está ahora en el paquete de medidas que se quieren implantar precisamente para eso, para animar a otros continentes a que se sumen también a lo que quiere hacer Europa. Bueno, pues si no hay más preguntas, voy a subir otra vez con Ekain. Y si tenéis alguna pregunta más después que se os ocurra, pues nos podéis escribir. Y sí, gustosamente ya veis que son cercanos los dos. Y además, recordaros que esta sesión queda grabada, o sea que se puede volver a ver, va a estar accesible a través de Internet y ellos, pues bueno, van a seguir investigando y van a seguir llevándonos a ese horizonte 2030 que vamos, hay que verse optimista con él, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que les vamos a dar un fuerte aplauso por el tiempo que nos han dedicado. Thank you.